Hola, saludos mis amigos y hermanos en todos los países que me estén viendo, bendiciones. Quiero hoy concluir con mi pequeño tema sobre las pérdidas y las ganancias que realmente podemos sacar de nuestras pérdidas. Estamos en el pasaje de 1 Samuel 30, de- donde David y sus hombres sufren la pérdida de sus familiares que son secuestrados, pero que también son recuperados. Pero en el contexto de este suceso aprendemos varias cosas. David y sus hombres están desesperados, lloran, los hombres quieren hasta matar a David, pero la frase central que hemos visto es que en el versículo 6, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. No sabemos exactamente qué pasó, pero sí sabemos de que el fortalecimiento que recibe David fue tan grande y tan fuerte que él pudo convencer a sus hombres a levantarse otra vez a perseguir a los secuestradores, los amalecitas y recuperar sus familias. Pero antes de que se realizara eso, David hizo otra cosa que allá podemos aprender una cosita más en este contexto, porque leemos en el versículo 7, después de que David se había fortalecido en el Señor su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a esta banda de salteadores, los podré alcanzar. Y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Aquí quiero tocar dos puntos. En primer lugar, nuestras pérdidas deberían llevarnos al punto de aprender de nuestros errores. Ahora, nuestros errores no necesariamente causan pérdidas, mas sin embargo en las pérdidas podemos reconocer que hemos cometido errores, incluso pecados, y que ahora podemos corregir nuestros caminos para evitar este tipo de sucesos posiblemente en el futuro. ¿Cuál fue el error de David? Bueno, cuando estudiamos el contexto en el capítulo anterior, sabemos que David y sus hombres querían acompañar al rey Aquis en una campaña militar en contra de Israel y fueron rechazados y tuvieron que regresar. O sea que David con sus hombres, 400 hombres, un pequeño ejército, hicieron este viaje para combatir en contra de su propio pueblo Israel y luego regresaron y encontraron a su ciudad saqueada y con todas las pérdidas. Y entonces en esta situación, cuando ya David supera su desesperación y pasa la situación crítica que le querían apedrear, vemos que David llama a Abiatar, el sumo sacerdote, para consultar a Dios por medio del efod, que voy a explicar más adelante. Pero ¿cuál es el error que cometió David? Pues la pregunta que se da es la siguiente. Obviamente Abiatar acompañó a David a la campaña militar con el rey Aquis, porque si Abiatar se hubiera quedado en Ziklag, en el pueblo de David, también hubiera sido secuestrado o tal vez matado. Pero Abiatar estaba, entonces obviamente Abiatar había estado con David todo el tiempo. Ahora, la pregunta es, si Abiatar, el sumo sacerdote, con el efod y con el pectoral que por dentro llevaba este testimonio, este Urim y Tumim, eran dos piedritas por las cuales el rey podía consultar a Jehová y el rey debía consultar a Jehová, pero no lo hizo obviamente, porque si David hubiera consultado a Dios, ¿debo yo ir a acompañar a Aquis a luchar en contra de Saúl e Israel? Seguramente Dios le hubiera dicho que no. Entonces hubiera quedado en su pueblo y su pueblo no hubiera sido
saqueado por los amalecitas. Esta falta de consultar a Dios por el medio que en aquel tiempo estaba disponible a David, la persona del sumo sacerdote, y este método de consultar a Dios por medio del Urim y Tumim que estaba dentro del pectoral, encima del efod del sacerdote. En la foto allá explico de qué es parte de la vestidura sacerdotal estoy hablando. David no consultó a Jehová y por eso sufrió esta pequeña tragedia y por eso sufrió algo que no era necesario tal vez sufrir. Bueno, nosotros no vamos a poder evitar todos nuestros sufrimientos. No quiero que me entendáis mal en este aspecto. Pero algunas cosas que hacemos sí, tal vez se podrían evitar. Y aunque sin o con culpa nuestra, en nuestras pérdidas está la gran oportunidad de mejorar nuestros caminos para el futuro. Y entonces aquí David reconoce, antes de hacer cualquier cosa, yo necesito consultar a Dios directamente. Y aquí está una clave para recuperar en las pérdidas, para volver a relacionarse con Dios en las pérdidas. Porque muchas veces, y estamos tentados todos, estamos siempre tentados a vivir nuestra fe, a vivir nuestro cristianismo a base de la experiencia que hemos acumulado, adquirido en nuestro caminar hasta el día de hoy. Entonces, muchas veces empezamos a vivir nuestra fe, a veces inconscientemente, pero puede suceder que empezamos a vivir de una teoría cristiana, muchos lo dicen que yo vivo según los principios cristianos, que no es tan malo, pero el camino real, el camino que la Biblia, al cual nos invita la Biblia, es el camino de vivir nuestra vida cristiana de la presencia de Dios y de la rema de Dios en nuestra vida. Y hay una gran diferencia de vivir desde el rema, desde la presencia de Dios, y vivir desde el principio. Porque el principio es algo teórico, puede ser bueno, pero más sin embargo no es tan vivo como vivir y hacer y tomar decisiones que han surgido de un contacto directo con Dios, de un hablar profético de Dios, no importando de por qué manera viene la profecía en mi vida. Entonces, esto depender, este confiarse en uno mismo, confiar en mi propia prudencia, confiar en mi experiencia de cristiano, decir, bueno, yo ya pasé muchas situaciones semejantes y por eso esta situación no necesito consultar a Dios, es un riesgo. Es un riesgo y David obviamente lo tuvo que aprender. Seguía haciendo sus errores porque más adelante, cuando trae el arca del pacto a Jerusalén, otra vez hay un desastre. Se muere este hombre que toca el arca del pacto. Y en 2 Samuel 6, y analizando David en 1 Crónicas 15, David reconoce, no buscamos a Jehová según su palabra, según su revelación. O sea que David entendió por sus errores de que era mucho más sano primero consultar a Dios. También en situaciones donde parece que no hay mucho que consultar a Dios. Yo ya pasé por una situación así, la vez pasada lo hice así, y esta vez seguramente igual me va a pasar. No, Dios nos invita a vivir con nosotros. Él es Yahweh Shammah. Prediqué eso en alemán en esta semana. El Señor que está presente. Y Él está presente en el momento. Y de su presencia que está dentro de nosotros, que está con nosotros, Dios quiere hablar, quiere dar sus instrucciones.
Pero Dios no impone sus instrucciones, sino que Dios ofrece su ayuda. Toca a nosotros consultar a Dios y decir, Señor, estoy planificando tal y tal cosa, pero antes de tomar la decisión, ¿qué dices tú? Yo pienso que así Dios es honrado y nosotros podemos vivir un poquito más seguros. Porque la palabra profética, y en eso me refiero, la palabra rema, la palabra que viene de la presencia de la boca de Dios, como Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada boca que sale de la palabra que sale de la boca de Dios. Este hablar directo a nuestra vida, eso es realmente lo que debe dirigir nuestra vida. Claro que no siempre vamos a estar escuchando la voz de Dios, tenemos que ser sinceros, pero podemos saber de que sí Dios espera que le consultemos. Cuando, por ejemplo, yo le consulto algo a Dios y Él a mí no me contesta de ninguna forma para mí percibible, yo lo tomo de manera muy sencilla como un hablar de Dios diciéndome, yo te confío que tú puedes tomar la decisión correcta. O sea que Dios no siempre va a hablar, pero sí creo que Dios quiere ser preguntado. Y también en las decisiones, y esa es la clave, porque David era un guerrero con mucha experiencia, años de estar en guerra. Entonces, en este caso, del caso del cual hablamos, él pensó que, bueno, yo sirvo al rey Aquís, él va a pelear contra Israel, me voy con él. De su experiencia, de su lealtad hacia este rey filisteo, todo era bien. Del principio estaba bien. Pero siempre hay algo que está más allá, más encima del principio. Y eso es, ¿qué es lo que quiere Dios en este momento? Y para mí es una cosa maravillosa saber de que Dios es un Dios que habla y que Dios es un Dios que realmente quiere revelar su voluntad. Aquí en el caso de David y sus hombres, ellos de su punto de vista, desde el punto donde estaban en sus vidas, eran incapaces de analizar y saber qué podemos hacer, qué debemos hacer, y mucho menos podrían saber si iban a tener éxito. Ellos no sabían si estaban vivos o no sus familiares, solo sabían que ya no estaban allá en su pueblo. Pero allá es donde necesitamos la visión profética de Dios. En aquel tiempo vino por este sistema sacerdotal. Era legítimo para consultar a Dios por medio de este efod, por medio del testimonio que estaba sobre su pecho. Uno podía hacer preguntas. Pero era una voz profética por medio del sacerdocio en aquel tiempo. Pero nosotros hoy también tenemos el ministerio profético disponible. Y a mí me da mucha tristeza de ver cómo el ministerio profético es atacado en la iglesia. Como en lugar de enseñar el beneficio que podría ser para la iglesia, el ministerio profético está mal visto. Se habla mal de profetas, se habla mal de profecías. Claro que todos hemos cometido errores, pero el hecho de que alguien se haya equivocado como profeta no significa que el don de profecía ya no es válido, y tampoco significa que el ministerio del profeta que ya no exista. Nos perdemos una gran cosa en esta vida cuando nosotros no atendemos a la voz profética. En 1 Corintios 14:1, con eso concluyo esta mi reflexión de hoy, dice que debemos seguir el amor, procurad los dones espirituales y sobre todo que profeticéis, dice Pablo, el gran apóstol. Y yo no miro ninguna manera de decir que esto ya no existe a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Sobre todo que profeticéis. No permitamos de que nos estén robando este gran don de la profecía y este gran ministerio del profeta. Lo vamos a necesitar
como nunca antes en la historia de la iglesia en los tiempos que nos esperan. Porque ya no podemos vivir de métodos cristianos. La situación que vivimos nos está destruyendo nuestros métodos. Por favor, reconozcamos lo que está pasando. Lo que está pasando en el mundo nos están quitando nuestras ideas teóricas. Estamos realmente siendo prácticamente obligados por la circunstancia, y no será que Dios está atrás de eso, de que empecemos otra vez a escuchar la voz de Dios para nuestro día, para nuestra vida individual y también para lo que es la vida de la iglesia. La voz profética es la que realmente resolvió el problema de David y sus hombres y recuperaron una cosa que supuestamente ya habían perdido, sus propias familias. Recuperaron a todos, pero fue iniciado por un hombre como David que supo fortalecerse en el Señor, que supo sacar esperanza en medio de la desesperación, que supo saber que hay un camino en medio de la desorientación, y luego buscó la palabra profética, y la palabra profética claramente le indicó lo que tenían que hacer. Os animo en todos los países, busquemos a Dios, procuremos profetizar, porque eso es bíblico y lo vamos a necesitar, lo van a ver y lo vais a ver. Bendiciones. Un pequeño anuncio de mi parte, hermanos. Bajo la red de capacitación integral, allá les voy a poner el enlace. Vosotros podéis participar en un curso que yo doy sobre cómo manejar la profecía a nivel de la iglesia local. Son enseñanzas muy básicas que pueden ayudar de que la profecía realmente llegue a tener un beneficio y que llegue a ser una bendición en la iglesia. Y es muy necesario que aprendamos estos principios para que la profecía fluya y que podamos aprovechar realmente esta bendición que Dios ha dejado en su cuerpo. Están cordialmente invitados a participar.